Después de 3 años de silencio total, mi familia distanciada me emboscó con un banquete para 18 personas y una enorme cuenta de Baguio de $4,500. Mi respuesta de 2 frases. Al camarero arruinó su noche. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero definitivamente no es un cheque en blanco. Tuve que aprender eso por las malas. Durante la mayor parte de mi vida, creí que ser una buena hija significaba ser una billetera abierta. Pensé que si solo pagaba lo suficiente, arreglaba lo suficiente y permanecía lo suficientemente callada, podría comprar el amor y la estabilidad que otras familias parecen obtener gratis. Estaba equivocada. Si alguna vez has sido la persona de la que se esperaba que sacrificara su propio futuro para financiar las ilusiones de tu familia, quédate conmigo. Esta es la historia de cómo finalmente cerré el banco. Mi nombre es Alexa. Tengo 32 años y dirijo las operaciones de un grupo de restaurantes que atiende a miles de personas a la semana en 6 locales de alta gama. Sé cómo se mueve una cuenta de la cocina a la mesa de la misma manera que la mayoría de la gente sabe respirar. Entiendo los márgenes de beneficio, los costos de los alimentos y la merma del inventario. Pero mi especialidad, aquello por lo que soy verdaderamente conocida, es la gestión de crisis. Cuando una cocina se incendia un viernes por la noche, yo soy quien interviene para solucionarlo. Justo hace un mes, recibí un ascenso masivo a directora de operaciones. Fue el tipo de ascenso que te cambia la vida, con una oficina con vistas a la ciudad y un salario que significaba que nunca más tendría que mirar el precio de los comestibles. Me gané cada centavo. Me abrí camino desde fregar mesas en un diner barato cuando tenía 17 años, haciendo mis deberes en la sala de descanso mientras olía a grasa de freidora y limpiador industrial de suelos. Uno pensaría que una familia estaría orgullosa de ese tipo de ascenso. Uno pensaría que llamarían para felicitarme o enviarían una tarjeta o simplemente se alegrarían de que la hija que fregaba suelos por el salario mínimo finalmente lo hubiera logrado. Pero a mi familia no le importaba el título, y ciertamente no le importaban las noches en vela y el estrés que conllevaba conseguirlo. Solo les importaba lo que ese ascenso significaba para ellos. Para ellos, mi nuevo título era solo una luz verde. Significaba que el cajero automático estaba reabastecido y listo para dispensar. No soy una persona cínica por naturaleza, pero trabajar en la industria de la hostelería te enseña a leer a las personas. Aprendes a detectar a los clientes que van a quejarse para obtener una comida gratis antes incluso de sentarse. Aprendes a ver los motivos subyacentes en una simple interacción. Soy muy hábil para leer el ambiente. Leo los estados de pérdidas y ganancias como si fueran libros de cuentos. Puedo decirte exactamente cuánto costará un enfriador sin cita previa averiado con solo escuchar el sonido del compresor. Sin embargo, a pesar de toda mi agudeza profesional, estaba completamente ciega cuando se trataba de mis propios padres y mi hermana menor. Les dejé que me trataran como una máquina expendedora durante más de una década. Les dejé que pulsaran mis botones, insertaran la culpa y extrajeran dinero una y otra vez hasta que no quedara nada de mí más que agotamiento. Cuando salgo a comer ahora, tengo una peculiaridad muy específica. Siempre pido una sola cosa para mí, un agua con gas y limón. Ni aperitivos, ni plato principal caro, solo el agua. Mi personal cree que es algo de dieta extraña o simplemente que estoy hiperconcentrada en mi salud. No lo es. Cuando creces pagando el bistec de todos los demás, aprendes a mantener tu propia cuenta lo suficientemente pequeña como para poder levantarte de la mesa en cualquier momento. Ese agua con gas es mi red de seguridad. Es un recordatorio de que solo tengo que pagar lo que consumo. Y la noche en que mi familia intentó atraparme con una cuenta de cena de $4,500, ese vaso de agua con gas fue lo único que se interpuso entre un colapso total. Para entender la emboscada en el restaurante, necesitas entender las arenas movedizas financieras en las que vivía mi familia. No siempre estuvimos desesperados. De hecho, cuando estaba en la escuela secundaria, mi abuelo falleció y le dejó a mi padre, Frank, una herencia muy sustancial. Era suficiente dinero para pagar la casa, pagarnos la universidad a mi hermana y a mí, y dejar un cómodo fondo para la jubilación. Era el tipo de riqueza generacional que cambia la trayectoria de una familia para siempre. Pero mi padre siempre ha sido un hombre que cree que está a un gran movimiento de convertirse en millonario. Es contratista de oficio, pero en su mente, es un magnate inmobiliario.
En lugar de asegurar nuestro futuro, tomó esa herencia y la invirtió en una serie de ventas rápidas de bienes raíces comerciales que cualquiera con un sentido comercial básico podría ver que estaban condenadas. Compró propiedades con cimientos defectuosos en ubicaciones terribles, convencido de que podía salirse con la suya y obtener una ganancia masiva. No lo hizo. El dinero se desvaneció en menos de 5 años, devorado por malas inversiones, socios turbios y su propia negativa a admitir cuando estaba equivocado. Pero Frank no podía renunciar a la imagen. Todavía quería ser el tipo que compraba el vino caro y pagaba la cuenta en el bar. Todavía conducía una camioneta enorme para la que apenas podía pagar la gasolina. Mi madre, Carol, era su máxima facilitadora. Era una maestra de la manipulación emocional, disfrazando cada demanda financiera con el lenguaje del amor maternal. Ella fue la arquitecta de la frase "la familia cuida de la familia", que en nuestra casa en realidad se traducía en "Alexa se encarga de las facturas". La carga recayó en mí cuando tenía 17 años. Ese fue el año en que la herencia se agotó por completo y la realidad del fracaso de mi padre comenzó a llegar por correo en forma de avisos finales. Mi primer cheque de verdad del diner no fue para una entrada de cine o ropa para la escuela. Fue para la compañía eléctrica para mantener las luces encendidas. Desde ese momento, se escribió un contrato silencioso y terrible. Me convertí en la sobreviviente designada y, por defecto, en la diversión designada. Cuando tenía 20 años, mi madre necesitaba un trabajo dental serio. Las tarjetas de crédito estaban al máximo. Vacié mis escasos ahorros para pagar sus endodoncias. Cuando tenía 22 años, la transmisión de la camioneta de mi padre explotó. Pagué la reconstrucción y mentí, diciéndole que tenía un amigo en el taller que me dio un descuento masivo solo para proteger su frágil ego. Porque si Frank sentía que estaba recibiendo una limosna de su hija de 22 años, armaría un berrinche. Pero si era un trato, podía aceptarlo con gracia. Aprendí a manejar su orgullo mientras me desangraba en silencio. No hice estas cosas porque fuera una santa. Las hice porque la alternativa era insoportable. Si decía que no, la casa se convertiría en una zona de guerra. Mi madre lloraría hablando de cómo había sacrificado su juventud para criarme. Mi padre se enfadaría, rompiendo cosas y maldiciendo lo desagradecidos que son los niños hoy en día. Pagué por la paz. Pagué para que dejaran de gritar. Pagué para poder dormir por la noche sin escuchar a mi madre llorar en la cocina. Pero una máquina expendedora solo puede contener tanto inventario. Eventualmente, se vacía. Puedes patear el cristal. Puedes sacudir la máquina. Pero si no queda nada dentro, nada va a caer. Pasé mis 20 años construyendo mi carrera en la industria de los restaurantes, ascendiendo de gerente de sala a gerente general puramente por instinto de supervivencia. Necesitaba superar su caos. Pero cuanto más ganaba, más necesitaban. Las emergencias se hicieron más grandes. Las demandas se hicieron más audaces. Dejaron de preguntar si podía ayudar y empezaron a decirme lo que necesitaban. Era una forma de vida agotadora y solitaria, preparándome constantemente para el próximo desastre financiero que se esperaba que yo solucionara. El punto de ruptura llegó hace 3 años. Llegó en forma de mi hermana menor, Chloe. Chloe es 6 años menor que yo, y creció en una realidad completamente diferente. Para cuando la ruina financiera golpeó a nuestra familia, yo ya estaba trabajando y la protegía de ella. Mientras yo hacía dobles turnos para cubrir la brecha hipotecaria, Chloe iba a festivales de música y se tomaba años sabáticos para encontrarse a sí misma. Tenía 26 años, nunca había tenido un trabajo por más de 3 meses y poseía una arrogancia genuinamente asombrosa. Un domingo, me convocaron a la casa de mis padres. Entré y encontré a mi madre, mi padre y Chloe sentados en la mesa del comedor, con aspecto de panel de jueces. Chloe anunció que había encontrado su verdadera pasión. Iba a abrir una panadería boutique artesanal. Había encontrado un local en un barrio de moda con paredes de ladrillo visto, y necesitaba financiación. Específicamente, necesitaba que yo fuera aval de un préstamo comercial por $90,000. Me quedé atónita. Le hice una pregunta muy básica, el tipo de pregunta que le haces a cualquiera que pida casi $100,000. Le pedí que me mostrara su plan de negocios.
Le pregunté sobre sus costos de bienes vendidos proyectados, sus márgenes de mano de obra, su estrategia de marketing y cómo planeaba manejar la temporada baja. Chloe me miró como si la hubiera abofeteado. Puso los ojos en blanco y dijo que no necesitaba una hoja de cálculo porque sus vibraciones eran buenas y tenía una receta realmente excelente para bollos de lavanda. Les dije que no. Fue la primera vez en mi vida que pronuncié un no rotundo. Traté de ser razonable. Les expliqué que una deuda de $90,000 en un concepto sin fundamentos arruinaría su vida y, por extensión, la mía, ya que mi nombre estaría en el préstamo. Les dije que la industria de los restaurantes es brutal y que, sin un plan, ella estaría en bancarrota en 6 meses. Mi lógica no importó. En mi familia, la lógica era tratada como un insulto personal. Mi madre inmediatamente comenzó a llorar, preguntando cómo podía aplastar los sueños de mi hermana cuando a mí ya me iba tan bien. Chloe me acusó de estar celosa de su creatividad porque yo era solo una empleada corporativa. Pero fue mi padre quien dio el golpe final. Frank se levantó, su rostro enrojecido por la ira. Me señaló directamente el pecho con un dedo y gritó palabras que se me grabaron en el cerebro: si no firmas este papel, si no ayudas a tu propia hermana cuando te necesita, entonces no eres parte de esta familia. Lárgate. Me fui. Conduje a casa temblando, esperando que sonara el teléfono con una disculpa. Nunca sonó. A la mañana siguiente, abrí mi teléfono y vi una notificación. Has sido eliminada del chat de grupo familiar. Así, sin más, fui borrada. Porque me negué a respaldar una ilusión de $90,000. Estaba muerta para ellos. El primer año fue pura agonía. Me sentí como una huérfana. Pasaba las noches mirando el techo, preguntándome si era el monstruo que decían que era. Pero luego empecé a ir a terapia. Mi terapeuta, el Dr. Ellis, salvó mi cordura. Escuchó toda mi historia y me dijo algo profundo: Alexa, no te extrañan a ti. Extrañan tu billetera. Estás de luto por una familia que nunca existió. Me llevó 3 años enteros aceptar esa verdad. 3 años sin cumpleaños, sin vacaciones, sin llamadas telefónicas. Construí una vida hermosa y tranquila. Pagué mi condominio. Me concentré por completo en mi carrera, lo que me llevó a mi reciente ascenso. Finalmente aprendí a dormir toda la noche sin rechinar los dientes. El silencio fue doloroso al principio, pero finalmente se convirtió en mi santuario. Finalmente me había curado. Estaba completamente desapegada. O al menos eso creí, hasta la mañana en que mi teléfono vibró en mi escritorio, trayendo el pasado de golpe a mi presente. Era martes por la mañana. Estaba en mi oficina sentada frente a mi colega Mia revisando un contrato masivo con un proveedor de trufas importadas. El grupo de restaurantes se estaba expandiendo, y como nueva directora de operaciones, mis días estaban llenos de decisiones de alto riesgo. La luz del sol entraba por las ventanas. El café estaba fresco y mi vida se sentía perfectamente bajo control. Entonces la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era una notificación de mensaje de texto, pero no un texto directo. Era una alerta que me decía que me habían añadido a un chat de grupo. El nombre del chat era un solo emoji de corazón rojo. Lo reconocí inmediatamente. Era exactamente el mismo chat que mi madre había creado años atrás, del que me habían echado. Me quedé mirando la pantalla, mi corazón de repente martilleando contra mis costillas. Mia notó cómo se me iba la sangre de la cara y preguntó si estaba bien. Solo levanté un dedo, incapaz de hablar, y abrí el mensaje. Era de Carol. El texto estaba magistralmente elaborado. Era cálido, cuidadoso y goteaba una nostalgia aterradoramente falsa. Escribía que ella y mi padre habían estado haciendo mucha introspección últimamente. Se dieron cuenta de que la vida era demasiado corta para guardar rencores. Escribió: queremos invitarte a cenar para celebrar tu gran ascenso, cariño. Estamos muy orgullosos de ti. Empecemos a sanar. Solo una pequeña cena, los 4. La familia cuida de la familia. Este jueves, 7 de la tarde en el Grandmont. Me sentí físicamente enferma. La familia cuida de la familia. Esa frase,
Era la misma frase que usaba antes de pedirme que pagara la transmisión, antes del trabajo dental, antes de la demanda del préstamo de $90,000 para la panadería. Era la frase de activación de la máquina expendedora. Y el lugar que eligió no era sutil. El Grandmont es uno de los asadores más caros y exclusivos de la ciudad. Es el tipo de lugar donde un solo bistec cuesta $150 y la carta de vinos requiere una segunda hipoteca. No era en absoluto un lugar que Frank y Carol pudieran permitirse un jueves cualquiera. Me senté en mi oficina durante una hora debatiendo qué hacer. Mia, que conocía a grandes rasgos mi historia familiar, me dijo que era una idea terrible. Dijo que tenía emboscada escrito por todas partes. Mi cerebro estaba de acuerdo con ella. Sabía que esto no era por amor, ni porque me extrañaran, ni por mi ascenso. El momento era demasiado perfecto. Había actualizado mi perfil de LinkedIn con mi nuevo título hacía 2 semanas. Vieron el título de directora de operaciones, calcularon el aumento de salario y de repente 3 años de silencio terminaron. Pero la niña pequeña dentro de mí, la que solo quería una madre normal y un padre orgulloso, susurró que quizás, solo quizás, 3 años de silencio los habían cambiado. Quizás realmente querían disculparse. Llamé al Dr. Ellis. Escuchó mis divagaciones de pánico y me dio un consejo increíblemente sólido. Me dijo que ir a buscar un cierre estaba bien siempre y cuando estableciera un límite inquebrantable. Decidí ir, no porque creyera que habían cambiado, sino porque necesitaba mirarlos a los ojos y demostrarme a mí misma que era inmune a ellos. Necesitaba ver el fantasma para dejar de tenerle miedo. Pero hice una regla estricta. Abrí mi billetera, saqué todas las tarjetas de crédito y las guardé en la caja fuerte de mi oficina. Puse $20 en efectivo y mi licencia de conducir en un pequeño bolso de mano. Iría, comería una ensalada y me iría. Nunca más volvería a ser el banco. El viaje al Grandmont duró exactamente 45 minutos. Es extraño cómo tu cuerpo recuerda el trauma incluso cuando tu cerebro intenta racionalizarlo. Llevaba un sencillo vestido negro y zapatos planos, con aspecto de profesional que acababa de salir de la oficina. Pero dentro de mi coche, me estaba desmoronando. Cuando llegué a la autopista, mis manos sujetaban el volante tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. Sentía el pecho increíblemente apretado, como si alguien hubiera envuelto una pesada banda de hierro alrededor de mis costillas y la estuviera apretando lentamente. Era la misma sensación física que tengo cuando estoy en la cocina de un restaurante y el sistema de extinción de incendios se avería en medio de un viernes por la noche de cena. Es la sensación de un desastre inminente e inevitable. Conduje en completo silencio. Sin radio, sin podcast, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y mi propia respiración rápida. Traté de hacer los ejercicios de conexión a tierra que el Dr. Ellis me había enseñado. Nombré 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar. Pero mi mente seguía recordando el pasado. Recordaba tener 19 años, estar de pie en el frío frente a un cajero automático, comprobando mi saldo para ver si tenía suficiente para cubrir la factura de calefacción atrasada de mis padres. Recordaba la pesada y aplastante culpa que sentía cuando me compré un abrigo de invierno barato en lugar de darles el dinero. Una culpa que ellos habían instalado cuidadosamente en mi programación. Habían pasado toda mi vida enseñándome que mi único valor en la familia era mi utilidad. Si no era útil, si no pagaba, no valía nada. Cuanto más me acercaba al restaurante, más aumentaba la ansiedad. Empecé a negociar conmigo misma. Podría tomar la siguiente salida. Podría dar la vuelta, volver a mi tranquilo condominio, pedir comida para llevar y bloquear sus números para siempre. Nadie me estaba obligando a hacer esto. Pero seguí conduciendo. Seguí conduciendo porque lo desconocido era más pesado que el miedo. Si no iba, pasaría el resto de mi vida preguntándome si perdí mi única oportunidad de tener una familia. Tenía que saber si el silencio les había enseñado algo o si era solo una pausa estratégica antes de la próxima extorsión. Salí de la autopista, las brillantes luces del elegante distrito comercial se reflejaban en mi parabrisas. El Grandmont se encontraba al final de la avenida, con un aspecto imponente y caro con su puesto de ballet y sus pesadas puertas de roble. Respiré hondo, tratando de empujar la ansiedad hacia un pequeño y apretado compartimento en mi pecho. Me dije a mí misma que era directora de operaciones.
Manejaba presupuestos multimillonarios y negociaba con proveedores corporativos implacables. Podía manejar una cena de carne con 3 personas. Repetí mi regla en voz alta al coche vacío: una cena, conversación civilizada, sin dinero. Estaba preparada para una comida tensa y torpe con mis padres y mi hermana. Estaba preparada para comentarios pasivo-agresivos. Estaba preparada para las lágrimas fingidas de mi madre. Pero nada en mi formación profesional o mis años de terapia podría haberme preparado para lo que realmente me esperaba dentro de ese edificio. Ignoré el servicio de valet, prefiriendo estacionar mi propio coche en el amplio estacionamiento que rodeaba la parte trasera del restaurante. Mientras conducía por la segunda fila, buscando un lugar vacío, mis faros barrieron una fila de vehículos estacionados. Mi pie pisó el freno instintivamente. Allí, estacionada bajo una farola, estaba la camioneta de mi padre. Era exactamente como la recordaba, la misma pintura descolorida, la misma abolladura masiva en el parachoques trasero que nunca se había molestado en arreglar. Parecía absurdamente fuera de lugar entre los impecables sedanes de lujo que llenaban el resto del estacionamiento. Verla me envió una punzada de energía nerviosa directamente al estómago. Realmente estaban aquí. Pero mientras me estacionaba a unos pocos espacios de distancia, mis ojos vieron algo más. Estacionado justo al lado de la camioneta de mi padre, había un Buick blanco. No un Buick blanco cualquiera. Tenía un adhesivo de parachoques muy específico y de mal gusto en la parte trasera. Pertenecía a mi tía Betty, la hermana de mi madre, la mujer que no me había hablado desde que tenía 22 años porque me negué a pagar el viaje de graduación de su hijo. Apagué el motor, pero no salí del coche. Me senté allí en la oscuridad, mi corazón de repente acelerado, y empecé a escanear el resto del aparcamiento. 2 filas más allá, reconocí el enorme SUV negro del tío George. Más abajo, vi el deportivo rojo brillante de mi primo Mike. Y justo cerca de la entrada, vi el hatchback plateado de mi prima Sara. Empecé a contar. 4, 6, 8. Reconocí al menos 10 coches pertenecientes a miembros de la familia extendida. Tías, tíos, primos, personas que no había visto ni hablado en años. Personas que habían participado alegremente en mi excomunión porque era más fácil ponerse del lado de las voces más fuertes en la sala. El mensaje de texto de Carol me pasó por la mente. Solo una pequeña cena, los 4. Era una mentira. Una mentira descarada y calculada. Esta no era una cena de reconciliación tranquila. Era una reunión familiar. Y según el gran número de coches, una masiva. Mis manos comenzaron a temblar. La trampa era tan obvia ahora que prácticamente brillaba con luces de neón. No invitas a tu hija distanciada a una pequeña cena y luego traes accidentalmente a otras 15 personas a un asador ultracaro. Habían orquestado una multitud. Querían una audiencia. En mi familia, los números significaban poder. Cuanta más gente miraba, más difícil era decir no sin causar una escena. Y ellos sabían, por décadas de condicionamiento, que yo odiaba causar una escena pública más que nada en el mundo. Me senté en el silencio de mi coche durante 5 minutos completos. Cada instinto que tenía, tanto personal como profesional, me gritaba que pusiera el coche en marcha atrás y me marchara. Era una trampa. Iban a aprovechar la presión de toda la familia extendida para sacarme algo. Mi mano se detuvo sobre el encendido. Sería tan fácil irme. Pero entonces una ira fría y dura comenzó a reemplazar el miedo. Pensé en los 3 años de agonizante silencio. Pensé en las noches que pasé llorando, preguntándome qué me pasaba. Y pensé en la absoluta audacia de Carol enviando ese dulce mensajito mientras coordinaba una emboscada a mis espaldas. Miré mi bolso en el asiento del pasajero. Recordé que no había tarjetas de crédito dentro. Solo $20 y mi identificación. Podrían traer a 100 personas y las matemáticas no cambiarían. No se puede robar una bóveda que ya está vacía. Abrí la puerta del coche y salí al cálido aire de la tarde. Me alisé el vestido, cerré el coche con llave y comencé a caminar hacia las pesadas puertas de roble del Grandmont. Ya no era la asustada niña de 19 años. Era una ejecutiva de 32 años que destrozaba negociaciones hostiles para ganarse la vida.
Si querían jugar con la directora de operaciones, les iba a mostrar exactamente cómo funcionaban las operaciones. En el momento en que abrí las pesadas puertas de roble del Gran Mont, el olor a mantequilla cara, carne añeja y riqueza me envolvió. El vestíbulo estaba tenuemente iluminado, todo madera oscura y terciopelo, diseñado para hacerte sentir como si estuvieras entrando en un club privado. Una anfitriona con un elegante vestido negro estaba detrás de un podio de caoba, con un aspecto sereno, pero ligeramente estresado. Me acerqué a ella, manteniendo mi voz perfectamente nivelada. Alexa, creo que hay una reserva a nombre de Frank o Carol. La anfitriona miró su pantalla, sus ojos se abrieron solo una fracción de pulgada. Fue una microexpresión, pero habiendo gestionado personal de recepción durante años, la capté inmediatamente. Era la mirada de una anfitriona lidiando con una mesa de pesadilla. Ah, sí, la fiesta de 18, dijo, bajando la voz a un susurro comprensivo. Ya han sido sentados en el rincón del comedor privado al fondo. Por aquí. 18. El número me golpeó como un impacto físico. 18 personas. Carol había invitado a 14 invitados extra a nuestra pequeña e íntima cena de 4. Seguía la anfitriona a través del comedor principal. El restaurante estaba lleno de parejas celebrando aniversarios tranquilos y hombres de negocios cerrando tratos. Pero a medida que nos acercábamos al rincón del fondo, el nivel de ruido cambió. Pude escucharlos antes de poder verlos. La inconfundible y resonante risa del tío George, la risa estridente de la tía Betty. Eran ruidosos, ocupando demasiado espacio acústico, completamente despreocupados por la elegante atmósfera que los rodeaba. Doblé la esquina hacia el rincón privado, y la magnitud de la emboscada era impresionante. Una mesa de banquete masiva y larga se extendía por la habitación. Todas las sillas estaban ocupadas, excepto una al final. La mesa parecía una fiesta romana justo antes de que el imperio colapsara. Estaba cubierta de enormes bandejas de plata con hielo picado que sostenían docenas de ostras, camarones colosales y colas de langosta partidas. Había soportes escalonados de aperitivos caros. Y espaciadas uniformemente en el centro de la mesa había al menos 4 botellas de vino tinto que reconocí inmediatamente. Era un Burdeos de cosecha que se vendía por más de $200 la botella. Llevaban un tiempo allí. Las botellas de vino estaban medio vacías. Habían comenzado la fiesta mucho antes de que yo llegara. Mi madre me vio primero. Se puso de pie, abriendo los brazos de par en par como si protagonizara una telenovela diurna. Alexa. Oh, mírade. Todos, nuestra chica está aquí. Toda la mesa se volvió para mirarme. 18 caras. Algunas sonreían con genuina ignorancia. Algunas se burlaban. Y algunas, como mi hermana Chloe, parecían aburridas. Chloe estaba sentada cerca de mi padre, haciendo girar una copa de vino, sin siquiera molestarse en levantar la vista de su teléfono. La tía Betty aplaudió. Bueno, mira quién decidió honrarnos con su presencia. La gran ejecutiva. No me inmuté. No corrí. Caminé hacia la única silla vacía al final de la mesa. Estaba situada directamente enfrente de mi padre, Frank, quien se sentaba a la cabecera de la mesa como un rey en un trono. Era el asiento más alejado de la salida, una ubicación estratégica. Me senté, puse mi pequeño bolso en mi regazo y miré directamente a mi madre. Creí que habías dicho que solo éramos los 4, mamá. Carol agitó una mano con desdén, riendo una risa entrecortada y nerviosa. Oh, ya sabes cómo es. Le dije a Betty y ella se lo dijo a George y luego el primo Mike estaba en la ciudad y, bueno, solo queríamos que todos celebraran tu ascenso. La familia es la familia, cariño. Antes de que pudiera responder, un joven camarero apareció a mi lado. Su gafete decía Tomás. Parecía tener unos 19 años, delgado, agotado y funcionando con pura adrenalina. Tenía la mirada cazada de un camarero tratando de manejar una mesa de 18 personas ruidosas y exigentes él solo. ¿Puedo traerle algo de beber, señorita? ¿Algo de vino?, preguntó Tomás, señalando el caro Burdeos. Solo un agua con gas, por favor. Con un limón, dije claramente. La tía Betty resopló desde el otro lado de la mesa.
¿Agua con gas? Alexa, no seas tan tacaña. Estamos celebrando. Bebe el vino. Es fantástico. Miré a la tía Betty directamente a los ojos y sonreí una sonrisa fría y profesional. Solo bebo lo que pido, Betty, y solo pedí agua. Tomás, el camarero, me miró por una fracción de segundo. En esa fracción de segundo, una comunicación silenciosa pasó entre nosotros. Reconoció mi tono. Sabía que yo era de la industria, y sabía tan bien como yo que esa mesa era una bomba de tiempo. La siguiente hora fue una clase magistral de guerra psicológica. Me senté en silencio al final de la mesa, bebiendo mi agua con gas, observando a mi familia actuar, y era absolutamente una actuación. Frank estaba en su elemento. Desempeñaba el papel del patriarca generoso, un papel que no podía permitirse, pero que le encantaba interpretar desesperadamente. Cada vez que una bandeja empezaba a vaciarse, chasqueaba los dedos ruidosamente, un sonido que me erizaba la piel, y le gritaba a Tomás: «Oye, amigo, necesitamos otra ronda de mini hamburguesas de Wagyu en este extremo. Y trae otra botella de ese Burdeos. El bueno». Frank vociferaba, reclinándose en su silla y palmándose el estómago. Cada vez que pedía, sacaba su tarjeta de crédito de la billetera, la golpeaba sobre la mesa y proclamaba en voz alta: «Pónganlo en mi cuenta. Estamos celebrando el gran ascenso de mi hija». Era extraño. Estaba montando un espectáculo de riqueza masiva, pero los detalles no coincidían. Su chaqueta de traje estaba deshilachada en los puños. El tío George se quejaba del precio de la gasolina. El primo Mike preguntaba a quien quisiera escuchar si conocía algún trabajo de ti de nivel inicial que estuviera contratando. Eran una isla de gente arruinada fingiendo ser multimillonarios, y yo era la audiencia cautiva. Los comentarios pasivo-agresivos empezaron a volar junto con los aperitivos caros. Estaban tanteando el terreno, tratando de establecer la narrativa de que yo nadaba en dinero mientras ellos eran gente humilde y trabajadora. Así que, directora de operaciones, dijo el tío George en voz alta, limpiándose la grasa de la barbilla. Apuesto a que te pagan una fortuna solo por mandar a la gente todo el día. Debe ser agradable estar sentado en una oficina mientras el resto de nosotros nos rompemos la espalda. Siempre ha estado obsesionada con el dinero, intervino Choe, finalmente levantando la vista de su teléfono. Su voz goteaba resentimiento. Algunas personas solo se preocupan más por las escaleras corporativas que por su propia sangre. Ahora, Chloe, dijo Carol, usando su dulce voz mediadora que siempre significaba que se estaba cerrando una trampa. Ahí estaba, la justificación. Estaban construyendo un consenso alrededor de la mesa. Estaban convenciendo a tías, tíos y primos de que, debido a que yo tenía un nuevo título, era prácticamente millonaria. Estaban preparando el escenario para que, cuando llegara la enorme cuenta, pareciera natural, justo, que la rica hija ejecutiva la pagara para agradecer a su pobre y solidaria familia. No mordí el anzuelo. No defendí mi trabajo ni me disculpé por mi éxito. Solo los observé comer. Los observé pedir filetes de $80 y acompañamientos extra de macarrones con queso y trufas. Calculé mentalmente el costo de la mesa. Según mi estimación profesional, teniendo en cuenta el gran volumen de mariscos de alta gama, las múltiples botellas de vino premium del Grandmont y los cortes premium de carne, la cuenta ya superaba los $4,000. Y aún no habían mirado el menú de postres. Algo andaba muy mal. Frank era arrogante, pero no suicida. Sabía que no tenía $4,000 en su cuenta corriente. Incluso cuando estaba lleno de efectivo de herencia hace años, se quejaba de una cena de $50. Que estuviera pidiendo carne Wagyu y vino de cosecha con este nivel de abandono imprudente significaba una de dos cosas. O había ganado la lotería, o estaba absolutamente seguro, sin sombra de duda, de que su tarjeta de crédito nunca sería cargada. Estaban demasiado seguros. Carol estaba demasiado relajada. Usualmente, cuando Frank gastaba dinero, Carol parecía ansiosa. Esta noche, prácticamente brillaba. Tenían un plan, y creían que era infalible. Necesitaba un minuto para pensar. Necesitaba alejarme del ruido y el olor a carne asada y la presión sofocante de 18 pares de ojos.
Disculpen, dije, levantándome suavemente y colocando mi servilleta en mi silla. Solo voy a ir al baño. Me alejé de la mesa, sintiendo sus ojos en mi espalda. Todavía no lo sabía, pero la corta caminata por el pasillo forrado de terciopelo hacia los baños estaba a punto de entregarme la última pieza del rompecabezas que necesitaba para arruinarles toda la noche. El pasillo que conducía a los baños del Grand Mont estaba diseñado deliberadamente para separar el caos del comedor de la tranquila elegancia de las instalaciones. Los suelos estaban cubiertos con una gruesa alfombra que absorbía el sonido, y la iluminación era tenue y cálida. Caminé lentamente, dejando que el pesado bajo de la risa de mi familia se desvaneciera detrás de mí. Necesitaba un momento para respirar, para echarme agua fría en las muñecas y para averiguar exactamente cómo iba a manejar la enorme cuenta que inevitablemente me iban a poner en la mesa. Empujé la pesada puerta de madera del baño de mujeres. Estaba vacío, oliendo débilmente a lavanda y jabón de manos caro. Me acerqué al tocador de mármol, abrí el grifo del agua fría y me presioné los dedos mojados contra las sienes. Cerré los ojos, tratando de bajar mi ritmo cardíaco justo cuando iba a coger una toalla de lino. La puerta del baño se abrió violentamente. Reconocí las voces inmediatamente. Eran mi madre, Carol, y la tía Betty. Instintivamente, sin siquiera pensarlo, retrocedí hacia uno de los grandes cubículos de suelo a techo y cerré la puerta, dejándola sin pestillo lo suficiente como para que el mecanismo de cierre no hiciera clic. Contuve la respiración. No sé por qué me escondí. Tal vez fue el hábito de toda una vida tratando de hacerme invisible ante su drama. Pero lo que escuché a continuación cambió la trayectoria de toda mi vida. Necesitas calmarte, Carol, siseó la tía Betty, su voz resonando bruscamente contra los azulejos de mármol. Estás bebiendo demasiado vino. Vas a echarlo todo a perder. No puedo calmarme, Betty, sollozó prácticamente mi madre. No era su llanto falso y teatral. Esto era pánico real y crudo. ¿Viste los precios de ese menú? Frank acaba de pedir otra ronda de Wagyu. Esos son otros $400. Si Alexa se da cuenta de esto y se niega a pagar, estamos completamente arruinados. No se va a negar, dijo la tía Betty con desdén. Aunque su voz carecía de su habitual tono arrogante. La viste allí afuera. Está sentada en silencio como siempre. Odia hacer una escena pública. Cuando el camarero deje esa cuenta, entregará su tarjeta corporativa solo para evitar la vergüenza frente a toda la familia. No entiendes lo mal que está, la voz de Carol bajó a un susurro aterrorizado, pero en el eco del baño, escuché cada palabra con perfecta claridad. El banco llamó a Frank de nuevo esta mañana. Iniciarán procedimientos legales formales el lunes. La ejecución hipotecaria está sucediendo, Betty. Se están quedando con la casa. La cuenta principal de Frank está en descubierto por $3,000. Esa tarjeta de crédito que sigue mostrando al camarero, está completamente al máximo. Llamó a la compañía de tarjetas de crédito ayer y mintió, diciéndoles que una transferencia bancaria masiva se liquidaría mañana solo para que no congelaran la cuenta hasta la medianoche. Si Alexa no paga la cuenta del restaurante esta noche, esa tarjeta será rechazada. El restaurante llamará a la policía y todo habrá terminado. Permanecí completamente inmóvil dentro del cubículo. Mi corazón, que había estado acelerado un minuto antes, de repente se ralentizó a un ritmo constante y frío. Está bien, escúchame, Betty, dijo, su tono volviéndose conspirador. Nos ceñimos al plan. Dejamos que llegue la cuenta. Frank hará su discurso habitual sobre cómo ella le debe a la familia. Una vez que pague la cena, la apartas. Lloras. Le cuentas sobre los procedimientos legales, pero lo suavizas. Le dices que solo necesitas un préstamo a corto plazo de $50,000 para que los abogados se echen atrás. Ella acaba de conseguir ese gran ascenso. Tiene el dinero. Está desesperada por tu aprobación. Escribirá el cheque. ¿Y si dice que no? Gimió Carol. ¿Y si 3 años lejos de nosotros la cambiaron realmente? Es una máquina expendedora, Carol, se burló Betty cruelmente. Solo tienes que saber qué botones pulsar. Ahora arréglate el maquillaje y vuelve allí antes de que sospeche.
Escuché el agua correr. Escuché el sonido de las toallas de papel arrugándose y luego la pesada puerta de madera abriéndose y cerrándose. Se habían ido. Me quedé en el cubículo otros 2 minutos. No lloré. No sentí el familiar y aplastante peso de la culpa. Por primera vez en 32 años, la niebla de la manipulación se disipó por completo. No los vi como mi familia, sino como parásitos. No me habían invitado aquí para celebrar mi ascenso. Me habían invitado a este restaurante salvajemente caro para usar la presión social de 18 personas y extorsionarme para que pagara una cuenta de cena de $4,500, todo como un calentamiento psicológico para exigir $50,000 para salvarlos de sus propios catastróficos fracasos. Pensaron que me tenían acorralada. Pensaron que mi miedo a una escena pública anularía mi autoestima. Empujé la puerta del cubículo, caminé hacia el espejo y me miré. Me alisó el vestido negro. Me miré el reflejo. Parecía tranquila. Parecía una directora de operaciones. Salí del baño, lista para apagar la máquina para siempre. Cuando regresé al comedor privado, el ambiente había cambiado de una ruidosa celebración a una indulgencia perezosa y satisfecha. Los enormes platos de carne wagyu y cáscaras de langosta habían sido retirados por los camareros. La mesa era un campo de batalla de servilletas de lino arrugadas, copas de vino vacías con manchas rojas en el fondo y migas de pan. Me deslicé silenciosamente de nuevo en mi asiento al otro extremo de la mesa. Frank estaba reclinado en su silla, con la chaqueta desabrochada, con un aspecto sonrosado y victorioso. Carol me miró a los ojos y me ofreció una cálida sonrisa maternal que me revolvió el estómago físicamente. Sabiendo lo que ahora sabía sobre los procedimientos legales y la tarjeta de crédito al máximo. Tomás, el joven y exhausto camarero, apareció con una pila de menús de postres encuadernados en cuero. Comenzó a pasarlos por la mesa. «Oh, tienes que probar el soufflé de chocolate», anunció Chloe en voz alta, arrebatándole un menú de la mano a Tomás. «Cuesta $30, pero honestamente, ¿a quién le importa esta noche? Estamos celebrando a la gran jefa corporativa». Me lanzó una sonrisa sarcástica. «No te importa, ¿verdad, Alexa? ¿Qué son $30 de postre para alguien con tu salario?» «Pide lo que quieras, Chloe», dije, mi voz completamente plana y desprovista de emoción. «Estoy segura de que estará delicioso». Mi falta de resistencia pareció envalentonarlos. La tía Betty pidió una rebanada de tarta de queso con pan de oro de $25. El tío George pidió un espresso doble y una copa de oporto de 20 años. El primo Mike pidió un Bact Alaska. Estaban aumentando la cuenta con la energía frenética de personas que sabían que estaban jugando con el dinero de la casa. Estaban exprimiendo hasta la última gota de lujo de la noche antes de que cayera el martillo. Observé a Tomás escribir frenéticamente el enorme pedido de postres. Miré el gran volumen de azúcar y alcohol caros que se añadían a una cuenta que ya era astronómica. No intenté detenerlos. Los dejé cavar el agujero tan profundo como pudieran. Cuando finalmente llegaron los postres, el nivel de ruido en la habitación disminuyó mientras 18 personas comenzaban a consumir agresivamente los dulces gourmet. Frank esperó hasta que los platos estuvieron casi vacíos. Era un hombre que amaba el momento teatral. Tomó un sorbo de agua, se aclaró la garganta ruidosamente y apoyó los codos en la mesa. «Bueno», comenzó Frank, su voz retumbando sobre la suave música ambiental del restaurante. Las conversaciones paralelas cesaron inmediatamente. 18 cabezas se volvieron para mirar al patriarca. Creo que hablo en nombre de todos aquí cuando digo que esta ha sido una noche verdaderamente espectacular. Es maravilloso tener a la familia reunida de nuevo, todos nosotros. Miró directamente hacia mí. Era la mirada de un depredador que cree que la trampa finalmente se ha cerrado. «Alexa», continuó, su tono cambiando de jovial a algo más oscuro, más pesado. «Te hemos extrañado estos últimos 3 años. Realmente lo hemos hecho. Le dolió profundamente a tu madre cuando decidiste alejarte de nosotros, pero somos personas perdonadoras. Estamos dispuestos a dejar el pasado en el pasado. Y verte sentada ahí con tu gran ascenso elegante, haciéndolo también para ti misma, hace que un padre se sienta orgulloso.
Hizo una pausa, dejando que el silencio se estirara. Podía sentir el peso de otras 17 personas mirándome, esperando mi reacción. Simplemente parpadeé, manteniendo mis manos dobladas pulcramente en mi regazo. Pero con el éxito viene la responsabilidad, dijo Frank, su voz endureciéndose en una orden directa. La familia cuida de la familia. Has tenido 3 años de guardar todo tu dinero para ti misma mientras nosotros luchábamos. Así que para demostrarnos que realmente sientes haberte abandonado y para demostrar que estás lista para ser parte de esta familia de nuevo. Sonrió una sonrisa tensa e implacable. Tú pagarás la cuenta esta noche. Nos debes eso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Tú pagas la cuenta. Nos debes eso. Fue una maniobra perfectamente ejecutada. Había esperado hasta que se hubieran consumido los $4,500 de comida y vino. Tenía una audiencia de familiares extendidos que actualmente estaban digiriendo la comida gratis que acababan de recibir, lo que los hacía completamente cómplices y leales a él. Si me negaba, no solo lo avergonzaría a él. Insultaría a toda la sala. Sería la hija tacaña y adinerada arruinando una hermosa reunión familiar por una cuenta de restaurante. La tía Betty asintió solemnemente. Carol se llevó una mano al corazón y me miró con ojos grandes y suplicantes. Chloe de hecho se rió. Un sonido corto y cruel. Esperaban que me quedara paralizada. Esperaban que la programación infantil se activara. Esperaban que bajara la cabeza, sacara mi tarjeta de crédito corporativa y pagara en silencio la tarifa de extorsión solo para que el incómodo silencio cesara. Miré a Frank. Miré a Carol. Miré el plato vacío de carne wagyu frente al tío George. Volveré enseguida, dije suavemente. Me levanté de la mesa. No empujé mi silla agresivamente. No levanté la voz. No les di la satisfacción de una reacción dramática. Solo cogí mi pequeño bolso de mano negro, le sonreí con una sonrisa delgada y educada a mi padre y salí del comedor privado. Detrás de mí, escuché una exhalación colectiva de la mesa. Escuché a la tía Betty susurrar en voz alta, «¿Ves? Te dije que iba a buscar al camarero para entregarle su tarjeta». Nunca pudo manejar la presión. Esta vez no fui al baño. Caminé directamente por el comedor principal, sorteando las mesas de comensales ajenos, dirigiéndome directamente a la estación de servicio ubicada cerca de las puertas de la cocina. Este es el centro neurálgico de cualquier restaurante. Es donde se encuentran los sistemas de punto de venta, donde los gerentes se paran para supervisar el piso y donde los camareros imprimen rápidamente sus cuentas. Vi a Tomás de pie allí, con aspecto estresado mientras introducía un pedido en la pantalla del ordenador. De pie junto a él, con un elegante traje y un auricular, había un hombre cuyo gafete lo identificaba como David, el gerente de sala. Me acerqué directamente a ellos. En la industria de los restaurantes, hay una forma específica en que los profesionales se hablan entre sí. Es clara, concisa y elimina todo el relleno emocional. Necesitaba que David y Tomás supieran de inmediato que yo no era una invitada confundida, sino una veterana de la industria ejecutando una maniobra táctica. Disculpa, David, dije, manteniendo mi voz baja y firme. David se giró, esbozando su educada sonrisa de gerente. Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla esta noche? Estoy sentada con el grupo de 18 en el rincón de atrás, dije. Tomás levantó la vista de la pantalla, sus ojos se abrieron ligeramente. Necesito que me escuches con mucha atención porque está a punto de haber un problema importante con esa mesa, y me estoy eximiendo de la responsabilidad. La sonrisa de David se desvaneció, reemplazada instantáneamente por la expresión seria y concentrada de un gerente que se da cuenta de que se avecina una crisis. Está bien, adelante. Miré a Tomás, luego de nuevo a David y pronuncié las dos frases que desmantelarían 3 meses de planificación de mi familia y 3 décadas de su manipulación. Yo no soy la anfitriona de esa fiesta, y no cubriré sus gastos. Por favor, divida mi único agua con gas en una cuenta separada. Agregue una propina del 30% para Tomás porque ha trabajado increíblemente duro esta noche y presente el saldo restante completo directamente al señor mayor de la cabecera de la mesa que hizo la reserva. David no hizo preguntas. No preguntó si estaba segura.
Llevaba el tiempo suficiente en el negocio como para reconocer una situación de rehenes cuando la veía, y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Asintió una vez, un gesto nítido y profesional. Comprendido por completo, señora, dijo David. Se acercó al terminal, tocó la pantalla un par de veces y salió un pequeño recibo. Me lo entregó. El total de mi agua con gas era de $5. Le entregué a David mi billete de $20. Quédese el cambio. Póngalo directamente en el bote de propinas de Tomás. Tomás me miró fijamente, con una pila de servilletas limpias en la mano, con ganas de aplaudir. Gracias, susurró. No me des las gracias todavía, le advertí suavemente. Cuando dejes ese portacuentas de cuero en la mesa, no se lo entregues a nadie más. Ponlo directamente delante de Frank. Y David, quizás quieras quedarte cerca. Su tarjeta va a ser rechazada. La mandíbula de David se tensó. Se ajustó el auricular. Me encargaré personalmente de esto. Que tenga una buena noche. Me di la vuelta y regresé al comedor. Mi corazón latía a un ritmo constante y poderoso en mi pecho. La banda de hierro de ansiedad que me había estado asfixiando durante los últimos 45 minutos había desaparecido por completo. Me sentía más ligera que en años. Me sentía peligrosa. Regresé al rincón privado. La familia se reía de algo que había dicho el primo Mike. Estaban completamente relajados, seguros en la ilusión de que la máquina expendedora acababa de procesar su solicitud y estaba dispensando el pago. Caminé hacia mi silla en el otro extremo de la mesa. Me senté, volví a colocar mi bolso en mi regazo y cogí mi vaso de agua con gas. El hielo se había derretido, pero el agua todavía estaba fría. Di un sorbo lento. Frank me miró desde el otro extremo de la mesa, con una sonrisa engreída y arrogante pegada a la cara. ¿Todo arreglado, cariño?, preguntó en voz alta, asegurándose de que toda la sala escuchara. Lo miré por encima del borde de mi vaso. Le devolví la sonrisa. Todo está resuelto exactamente como debe ser. La espera fue la parte más exquisita de la noche. Me senté en mi silla durante 10 minutos, observando a mi familia existir en sus últimos momentos de dichosa ignorancia. La tía Betty se estaba aplicando lápiz labial, preparándose para la partida. El tío George se estaba limpiando los dientes con un palillo de madera. Chloe estaba de nuevo en su teléfono, tecleando furiosamente un mensaje de texto, completamente desconectada de la realidad de la habitación. Entonces, la pesada cortina de terciopelo que separaba el rincón del comedor principal se abrió. Tomás entró. Llevaba el portafolio de cuero negro plano en la palma de su mano. Detrás de él, a solo 2 pasos, una sombra silenciosa de autoridad, estaba David. La presencia del gerente de sala cambió inmediatamente la energía en la habitación. El murmullo casual comenzó a disminuir a medida que la gente notaba las expresiones serias en los rostros del personal. Frank se reclinó, inflando el pecho, listo para interpretar al patriarca benévolo una última vez. Agitó la mano hacia mí, sin siquiera mirar a Tomás. Dáselo a mi hija de allá. Ella se encarga de la celebración. Tomás no cambió el paso. Pasó directamente por mi silla, pasó por la tía Betty y se detuvo directamente en la cabecera de la mesa. Con una cortesía perfecta y aterradora, colocó la carpeta de cuero negro directamente sobre el plato de postre vacío de Frank. Su cuenta, señor, dijo Tomás claramente. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Fue un silencio pesado y sofocante. 18 personas dejaron de respirar al mismo tiempo. Frank miró la carpeta de cuero como si fuera una serpiente venenosa. Su rostro, que había estado sonrosado por el vino y la victoria un momento antes, de repente se puso de un color gris enfermizo. Miró a Tomás, confundido, y luego me fulminó con la mirada. Te dije, ladró Frank, su voz perdiendo su tono confiado, quebrándose ligeramente en los bordes. Dáselo a ella. Ella paga. Dejé mi vaso de agua. Miré a Frank directamente a los ojos. Pagué mi agua con gas, Frank. El resto de esto es tuyo. Tú lo pediste. Tú reclamaste la cuenta. Tú eres el anfitrión. Carol dejó escapar un jadeo agudo.
La mandíbula de la tía Betty se cayó literalmente. Las manos de Frank temblaban mientras cogía la carpeta de cuero. La abrió. Observé cómo sus ojos recorrían la lista detallada de carne Wagyu, camarones colosales y burdeos de cosecha. Hasta el total final de $4,582. Tragó saliva con dificultad. La actuación se estaba desmoronando rápidamente, pero su orgullo le obligó a seguir actuando. Sacó agresivamente su billetera del bolsillo de la chaqueta, sacó la tarjeta de crédito dorada que había estado agitando toda la noche y la puso sobre el presentador. Bien, pagaré la celebración de mi propia hija, sonrió, tratando de salvar su dignidad frente a la familia extendida. Empujó la carpeta de vuelta hacia Tomás. Tomás cogió la carpeta. Volveré enseguida, señor. Tomás y David salieron del rincón. En el momento en que la cortina se cerró, la mesa estalló en un murmullo bajo y frenético. Alexa, ¿qué estás haciendo?, siseó la tía Betty, inclinándose sobre la mesa. Tu padre es un hombre orgulloso. ¿Por qué lo avergüenzas así? No lo estoy avergonzando, respondí con frialdad. Simplemente le estoy dejando pagar la cena a la que me invitó. Pasaron 4 minutos, se sintieron como 4 horas. Frank miró fijamente hacia adelante. Su mandíbula apretada con tanta fuerza que pensé que se le romperían los dientes. Estaba sudando ahora. Verdaderas gotas de sudor se formaban en su frente. Sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Sabía que la tarjeta estaba al máximo. Había apostado a que sus tácticas de intimidación funcionarían conmigo antes de que la cuenta llegara a la mesa y había perdido. La cortina se abrió. Tomás regresó con la carpeta de cuero. Se detuvo junto a Frank y se inclinó. Tomás no gritó, pero en una habitación completamente desprovista de sonido, su voz profesional y susurrada llegó a cada rincón del rincón. Lo siento mucho, señor, dijo Tomás, colocando la carpeta abierta de nuevo sobre la mesa. La tarjeta dorada estaba sobre el recibo. Alguien al otro extremo de la mesa jadeó. Chloe finalmente levantó la vista de su teléfono, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Vuelve a pasarla, exigió Frank, el pánico invadiendo su voz. La máquina está estropeada. Tengo muchos fondos. Vuelve a pasarla. La pasamos 2 veces, señor, dijo David, adelantándose. La voz del gerente era educada pero firme, sin dejar lugar a discusión. El banco está rechazando el cargo. ¿Tiene otra forma de pago? Las manos de Frank temblaban violentamente ahora. Abrió su billetera. No había dinero en efectivo. Sacó una tarjeta de débito azul descolorida y se la entregó a David. Prueba esta. David tomó la tarjeta, sacó un terminal de pago inalámbrico de mano del bolsillo de su chaqueta, insertó la tarjeta allí mismo en la mesa y esperó. La máquina emitió un pitido. Una luz roja parpadeó. Rechazada, señor, dijo David secamente. La ilusión estaba muerta. El patriarca multimillonario se había ido, reemplazado por un hombre arruinado y desesperado sentado a la cabecera de una fiesta de $4,000 que no podía permitirse. Los 18 miembros de la familia que habían pasado las últimas 2 horas comiendo su comida y riendo sus chistes ahora lo miraban en un silencio horrorizado. El rey estaba desnudo, y la cuenta estaba por pagar. La humillación en la habitación era tan densa que se podía asfixiar. Frank miró el terminal inalámbrico en la mano de David como si lo hubiera traicionado. Parecía completamente destrozado, despojado de la arrogancia que había protegido sus fracasos durante años. Pero en lugar de aceptar la responsabilidad, su pánico se transformó inmediatamente en una ira viciosa, y la dirigió directamente al único objetivo que conocía. Golpeó la mesa con ambas manos y se puso de pie, derribando su silla hacia atrás. Me señaló con un dedo tembloroso. Paga esto ahora mismo, Alexa. Entrégale tu tarjeta al gerente ahora mismo. Esto es tu culpa. Tú me tendiste una trampa. ¿Yo te tendí una trampa?, pregunté, mi voz aterradoramente tranquila. No me puse de pie. Permanecí sentada, anclándome en la realidad mientras él se sumergía en la locura. Me invitaste a una pequeña cena para 4. Entré en un banquete para 18.
Pediste miles de dólares en alcohol y carne premium sin preguntarme una sola vez si me sentía cómoda cubriéndolo. Tú tendiste la trampa, Frank. Solo olvidaste comprobar si el cebo seguía funcionando. Ese fue el punto de ruptura para Carol. Mi madre se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar a gritos. Era un sollozo fuerte y teatral diseñado para obtener la simpatía de los primos y tías que observaban cómo se desarrollaba este desastre. ¿Cómo puedes ser tan cruel?, gritó Carol, su voz resonando en las paredes. Después de todo lo que hicimos por ti, después de que te criamos, somos tu familia, Alexa. Nos estamos ahogando y tú solo te quedas sentada mirándonos hundirnos. No tienes corazón. Tengo corazón, dije, finalmente poniéndome de pie. Cogí mi bolso y miré a lo largo de la mesa. Hice contacto visual con la tía Betty, luego con el tío George, luego con Chloe, y finalmente me detuve en mi madre. Pero también tengo oído, y escuché todo lo que tú y Betty dijeron en el baño hace 15 minutos. El llanto fingido de Carol se detuvo al instante. El color se le fue por completo de la cara. La tía Betty se quedó inmóvil, con la mano suspendida sobre su vaso de agua. Alcé la voz lo suficiente para asegurarme de que cada persona en la mesa pudiera escuchar la verdad absoluta. Sé lo del banco, anuncié claramente. Sé lo de los procedimientos legales que comienzan el lunes. Sé que la casa va a ser ejecutada. Y sé que toda esta cena fue una actuación para obligarme a pagar una cuenta de restaurante de $4,000 para que pudieran ablandarme y exigirme un préstamo de $50,000 para salvar una casa que no pueden permitirse. Una ola de susurros sorprendidos recorrió a la familia extendida. La prima Sara parecía horrorizada. El tío George miró a Frank con una mezcla de lástima y disgusto. El secreto había salido a la luz. La fachada cuidadosamente mantenida de la familia adinerada y exitosa se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables en el suelo de un asador. «¿Vas a dejar que vaya a la cárcel?», me gritó Chloe de repente, con el rostro rojo de rabia. «Si no puede pagar esta cuenta, llamarán a la policía». «Tienes el dinero, Alexa. Solo paga la maldita cuenta». Miré a mi hermana, una mujer de 26 años que todavía creía que el mundo le debía todo. «Chloe, si estás tan preocupada por que vaya a la cárcel, págalo tú. Has vivido gratis en su casa toda tu vida. Ahora es tu oportunidad de dar un paso al frente». Chloe abrió la boca, pero no salió nada. Apartó la mirada. Volví mi atención a mis padres. Parecían pequeños. Parecían patéticos. Por primera vez en mi vida, no sentí absolutamente nada por ellos. Ni culpa, ni ira, solo un vacío profundo y tranquilo. La máquina expendedora se había ido, y no quedaba nada para reemplazarla. Pasé toda mi juventud financiando tus errores, le dije a Frank. Mi voz era firme, final. Pagué las facturas de la luz cuando apostaste por malos bienes raíces. Pagué las reparaciones del coche. Pagué el trabajo dental. Me compré mi lugar en esta familia una y otra vez. Y en el momento en que dije que no, me tiraste como basura. Me enseñaste que mi único valor en la familia era mi billetera. Me colgué el bolso al hombro y me aparté de la mesa. Ayudar a alguien es una elección, no una deuda, dije, mirando los rostros atónitos de mis parientes. Y elijo dejar de pagar. Me volví hacia David, que estaba de pie en silencio cerca de la cortina, observando la escena con la estoica profesionalidad de un hombre que lo ha visto todo. Buena suerte, David, le dije suavemente mientras pasaba junto a él. Que tenga un buen viaje a casa, señora, respondió, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Mientras salía del rincón, oí a Frank empezar a gritarle al tío George, rogándole un préstamo. Oí a Carol llorar de nuevo. Oí los sonidos caóticos y desesperados de una familia que finalmente se desmoronaba bajo el peso de sus propias mentiras. No miré hacia atrás. La caminata por el vestíbulo del restaurante y hacia el fresco aire de la noche se sintió como salir de una celda de prisión que yo misma había construido. Cuando subí a mi coche y encendí el motor, mis manos ya no temblaban. La banda de hierro apretada y sofocante alrededor de mi pecho había desaparecido por completo. Conduje a casa en absoluto silencio.
Y por primera vez en mi vida adulta, sentí una profunda e inquebrantable sensación de paz. Mi teléfono empezó a sonar unos 30 minutos después. Las notificaciones del chat de grupo familiar llegaban rápida y furiosamente. Demandas, amenazas, chantajes, acusaciones de que había arruinado el nombre de la familia. No leí ni un solo mensaje. Abrí la configuración, toqué salir del grupo y luego bloqueé sistemáticamente cada número asociado con mis padres, mi hermana y las tías y tíos que se habían sentado en esa mesa. Descubrí lo que pasó después a través de mi prima Sara, la única persona que realmente se puso en contacto una semana después para disculparse por su parte en la emboscada. Me dijo que fue un desastre total. El tío George y otros 2 primos finalmente tuvieron que vaciar sus cuentas bancarias y agotar sus propias tarjetas de crédito solo para cubrir la cuenta y evitar que llamaran a la policía. Los procedimientos legales se llevaron a cabo exactamente como Carol había temido. El banco embargó la casa 2 meses después. Frank y Carol tuvieron que mudarse a un apartamento pequeño y destartalado en las afueras de la ciudad. Chloe finalmente se vio obligada a conseguir un trabajo con salario mínimo en una tienda minorista local porque no quedaba nadie para financiar sus ilusiones. La familia extendida se fracturó por completo, arruinada por el resentimiento de tener que pagar esa enorme cuenta del restaurante. Lo perdieron todo. Pero finalmente entendí que yo no causé su ruina. Simplemente dejé de retrasarla. Ha pasado un año desde esa noche en el Grand Mont. Sigo siendo la directora de operaciones. Sigo trabajando duro y sigo sabiendo el costo exacto de todo en mis restaurantes. Pero lo más valioso que aprendí fue el verdadero costo de mi propia paz. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por las personas tóxicas es dejar que afronten las consecuencias de sus propias acciones. Y a veces, la única forma de ganar un juego amañado es levantarse, pagar tu propia agua y marcharte de la mesa.